El consuelo. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra de qué es consuelo? ¿A qué se refiere dar consuelo? No sé si has vivido algunas situaciones en las que alguien quiso consolarte y resultó peor, o alguien quiso consolarte y verdaderamente ejerció un sentimiento de sentirte seguro, de sentirte comprendido. ¿Cuántas veces los humanos necesitamos del consuelo? Y de eso vamos a hablar hoy en Mujer del siglo XXI con Adriana Gaitán. Hoy uno de los ejercicios más bonitos, creo yo, a nivel humanístico va a ser este. Creo que el libro tiene cosas muy motivacionales, tiene, no sé, a veces cierro mis ojos y digo, estoy imaginando cada vez que grabo estos programas a esa niña, a esa Adrianita que entraba en las puertas de la casa del abuelo y que de repente patinaba en los pasillos y que de repente se brincaba a la ventana para salir o que se trepaba a la higuera para bajar las frutas de este hermoso árbol que, por cierto, es mi fruto preferido. Esa manera de cómo la Adriana de hoy construyó su ego, esa manera en la que Adriana tenía sus propias inseguridades, pero la enseñaron que hoy podría tener este tipo de programas, que mi sueño más grande sería tener el acceso a hacer una museografía de esto, una museografía interactiva que pueda hablar de estos temas y que, pues, siento que mientras hay vida, porque a veces sí puede ser tarde y también a veces sí pasan las cosas que no debieran pasar, pero saber que esto que pusimos en nuestras libretas de Sefoim de ama, sueña, inspira, ayuda y cambia, sea posible. Sea posible porque los seres humanos hoy en el mundo estamos muy carentes de afecto, estamos muy carentes de comprensión. Lo vemos cada día en la calle, nadie te cede el paso, cualquier persona se puede pasar el semáforo. Hemos confundido nuestra forma de vernos, hemos confundido la manera de interactuar con nosotros mismos y yo creo que hay mucha hambre y gracias a Dios también hay mucha conciencia. Yo hoy veo los jóvenes preocupados por el medio ambiente, también los veo preocupados por no juzgar en muchas situaciones. Pero lo que hoy adolecemos, sin duda, merece consuelo, merece un consuelo que nos permita andar por la vida un poco más seguros. Así que hoy este es el tema, hoy es el momento en el que a través de estas imágenes que estás viendo podamos comprendernos. Y pues como saben, esto es un libro que intenta ayudar a crecer seres humanos más amorosos, más empáticos, más comprensivos y, y sobre todo saber que estos escudos que estamos brindando hoy, estos blindajes que estamos aprendiendo nos sirvan para sanar heridas del pasado, para ser mejores personas, pero sobre todo para prevenir infantil, el abuso infantil en todas sus formas y por supuesto el abuso sexual infantil que ha dejado huellas tremendas en estas generaciones. Las estadísticas que se presentan y que a veces son internas y que no se muestran como oficiales, pero ustedes lo saben, México tiene estados de la república muy vulnerables en los que existe muchísima deficiencia amorosa, muchísima deficiencia, muchísima deficiencia a nivel humano. Nos falta dar consuelo, tener compasión, por supuesto, de las situaciones que pasan, pero de dar consuelo creo que es algo importantísimo. Y voy a leer el epígrafe que escribí para este capítulo que dice, cuando tenga miedo, abrázame y enséñame a ser valiente. ¿Cómo puedo enseñarle a una persona a través de un abrazo a ser valiente?
Y lo primero que les voy a platicar es por qué los abrazos son tan importantes. Los abrazos son la extensión de nuestro corazón. Utilizamos este medio que viene de nuestro pecho para abrazar a alguien. Y si ustedes pueden cerrar los ojos y sentir un abrazo y pensar en ese momento de un abrazo, ¿qué van a sentir? Que cuando te abrazo es porque acerco mi corazón al tuyo. Y eso me da seguridad, me abriga, me hace sentir comprendido, muchísimas cosas. Cuando alguien muere, el sentido de ir a dar el pésame a la persona deudora, ¿no? Por decirlo así, a la persona que está padeciendo esta pérdida, y le damos un abrazo, le damos un gran consuelo. Le estamos pasando esa energía de uno de los cerebros más importantes de nuestro cuerpo, que es el corazón. Tenemos tres y vamos a hablar de ellos mucho más adelante en estas pláticas de este libro, que pues, como les digo, pretende brindar información de una manera que dé consuelo, como es el capítulo del día de hoy, para que podamos salir adelante y comprender muchísimos aspectos de nuestra vida y podamos resarcir errores, podamos darnos esa oportunidad de abrazar nuestra alma, de abrazarnos a nosotros mismos y saber en dónde necesitamos esos abrazos que no precisamente nos los dieron. ¿Cuántas veces en alguna aflicción, en algún momento necesitamos que alguien nos diera una palmada, nos diera ese abrazo, nos dijera, mira, vamos a seguir adelante, claro que puedes, cuenta conmigo? ¿Cómo hace falta este consuelo a través de las palabras, de las acciones, en fin? Vamos a platicar que qué importante es el consuelo en los menores, qué importante es saber que pueden expresar sus miedos con alguien y poder ser bien recibidos. Más adelante veremos este libro, una frase que escribió un niño de tan solo 6 años, en donde la percepción de sí era, era de mentiroso, en donde no podía ir a recibir el abrazo de alguien porque alguien le había nombrado mentiroso cuando él quiso externar que alguien había abusado de él y se nombró mentiroso. Cuando alguien no puede compartir lo que siente, cuando alguien no puede ser escuchado, va a vivir con un vacío enorme. El consuelo es algo importantísimo porque a partir del consuelo puede obtener muchísima información de cómo ayudar a un menor. Imagínense ustedes, ya lo hablaremos, las etapas del abuso, ¿no? Donde el menor llega a una de las etapas donde ya se acerca a platicar lo que pasa y por el contrario se le recrimina, no se le cree, ¿verdad? Porque no se le necesita decir que es mentiroso. El hecho de que alguien no te crea te hace sentir un mentiroso, te hace tener una pérdida de confianza, te hace tan solo cerrar la puerta a la información. Brindar consuelo ante sucesos de la vida, cualesquiera que estos hayan sucedido, cualquier situación que haya sucedido, es importante darlo. Nos he platicado en muchas ocasiones con respecto de cuando dirigí mi compañía, que habían más de 650 personas y que me decían, Adriana, es que eres muy estricta, pero no te veo que regañes directamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien se equivoca, lo primero que le tengo que dar a esa persona es la oportunidad de la duda, de por qué se equivocó, de que existe la duda, es que existe una razón para que algo haya sucedido o para que no haya sucedido. Esa es la duda, ¿no? Y la duda en algunos escritos, pero uno de los que más me gusta de quien habla de la duda es de Paulo Coelho. Paulo Coelho dice que la duda es una manera de rezar, es una forma que nos permite discernir entre lo que sí
y lo que no. Una de las mayores estrategias de vida es dar consuelo. ¿Por qué? Porque el consuelo te permite brindar información necesaria para que tú puedas actuar de una manera diferente. Cuando dirigí esta organización hermosísima que nos dedicábamos a los eventos y que estoy en esto porque amo el tema de la capacitación y sentía con todo respeto a los capacitadores de esa época que a veces con tal de decir lo que los clientes querían escuchar, decían lo que los clientes querían escuchar, valga la redundancia. Y creo que algo que nos permite hoy tener un micrófono y poder utilizar estos medios es que hay una libre expresión de ciertas cosas, por supuesto con el respeto y los límites. Pero siempre comenté en esta organización que aprendí tanto y que me dieron a aprender tanto todos los colaboradores, todos los que colaboramos ahí. Y es que primero al error brindo consuelo y después busco la solución y puedo hacer entonces responsable a la persona de que sea capaz de buscar una solución a su problema. Por el momento te abrazo y te doy el derecho a la duda. Te recibo primero. ¿Y saben cómo está esto en la Biblia? Con el hijo pródigo. Podemos leer el hijo pródigo en la Biblia. Vamos a ir trabajando más adelante. Pero hablar de consuelo no es algo tan sencillo. Tal vez, no sé, cuando alguien vería, oye, Adriana, ¿y vas a hablar del consuelo? Ay, ¿como para qué? O sea, pues sí, que te dé un abrazo y ya está, total, cada quien sus problemas, cada quien sus cosas y que cada quien lo arregle. No, no es nada más así. El consuelo es un acto profundísimo de amor para el ser humano en cosas que pueden parecer muy pequeñitas y en cosas que pueden parecer muy grandes. Les voy a contar una anécdota de la gomita y la niña. Cuando yo estaba en la escuela, en educación primaria, tenía una maestra, yo estudié en escuelas de gobierno, estudiaba en una escuela que está dentro de un pueblito que se llama Xotla, se llama Benemérito de las Américas. Mi madre llegó a ser directora de esta escuela, profesora en esta escuela, y recuerdo muy bien el hecho de una niña que cayó en depresión cuando éramos chiquitas. Esta niña tenía una maestra que le había regalado una gomita porque fue a Disney y era una niña, pues, que muy inteligente, muy responsable de sus tareas, etcétera. Entonces, la maestra, para decirlo rápidamente, ¿verdad? Llegó, le entregó una gomita, ¿sí? De que había ido a un viaje a Disney, ¿verdad? Y le trajo una gomita que tenía a Mickey y a Minnie. Entonces, la niña felizmente recibió la gomita, la puso en su cartuchera, llegó la hora del recreo, salieron todos los niños a tomar su recreo, su lunch, etcétera. Y después toca la chicharra, los niños vuelven a entrar al salón y la niña encuentra en la banca esta gomita deshecha. Y por supuesto que llora y llora y llora y pues todo mundo le dice, ay, qué barbaridad que lloraste por una gomita. La única que la abraza es la maestra que le regala la gomita y le dice, siento mucho lo sucedido. Pero por supuesto para la niña no fue suficiente que le hubieran dicho esto. ¿Por qué? Cuando llega a su casa le cuenta a su mamá y se pone a llorar y la mamá le dice, bueno, pero es posible que llores tanto por esa gomita. Total, la niña regresa a la escuela, imagínense el entorno de los compañeros, nadie dice quién rompió la gomita, la niña se siente desolada, abandonada, siente que no puede confiar en el salón, nadie le dice quién le ha hecho tal daño, ¿verdad? Y empieza a decrecer en las calificaciones y la maestra pues manda a llamar a la mamá. Y la mamá le llega a la escuela a platicar con la profesora y le dice, maestra, es que no puedo creer cómo fulanita, mi hija, ha estado con tanto problema por una simple gomita. Y aquí vamos a hablar del significado que tenía esa simple gomita. Si nos vamos a analizar la situación
¿no? En el IPADE diríamos, hacemos un método del caso, ¿verdad? Con respecto de la gomita, haríamos lo siguiente. Y por favor, saca tu libreta y tus 3 hojitas, porque estoy segura que ya te estás acordando de alguna anécdota personal. Así que bueno, habla con la maestra le dice: "No puede ser", llega a la dirección, yo me entero de esto, yo estaba chiquita, tenía unos 9 años, pero es algo que no se me puede olvidar. Imaginen el contexto, vamos a hacer el contexto del caso. ¿Qué tan fácil era ir a Disney World hace 50 años, 40 años, 40 y tantos años? Hoy no es tan fácil que cualquier persona pueda asistir a Disney. La escuela, una escuela de gobierno. La maestra había tenido la oportunidad de ir, se acordó de la niña. Pueden ir ustedes anotando todas estas pequeñas cosas. Cuando la maestra se acuerda de ella, imagínense lo que sintió la niña, que a esa distancia su maestra la recordara y le trajera una gomita de un lugar a donde ella no tiene acceso de ir, una gomita con la que se sintió reconocida, un objeto único, único por estar en el lugar donde estaba, por habérselo dado en el lugar en donde se lo habían dado. El vínculo que tiene la niña con la maestra, que se forma, tiene tal vínculo que tenía excelentes notas. La niña conectaba en el aprendizaje con ella. La niña conectaba en ser reconocida. La niña conectaba con ser especial. La mamá, una madre trabajadora de todo el día, que a lo mejor no podía tener herramienta para reconocer esas nimiedades, pero para la niña significaban mucho. Única hija, todas las tardes la niña comía sola, llegaba a su casa sola, una niñita entre 8 y 9 años de edad, caminando, se servía sola, abría la puerta de su casa sola, se sentaba. ¿Ustedes pueden imaginar el significado que tenía esa simple gomita? ¿Cuántas veces en tu vida te han dicho que cierta situación que has hecho o que haces no te fue reconocida? ¿Cuántas veces no hubo ese momento de entendimiento a tu vínculo y tu significado? Ese momento en el que el consuelo de creerte, de haber averiguado, de haber sancionado a esas personitas que se habían atrevido a tener esa conducta por celos, por envidia, por lo que sea, porque finalmente son conductas humanas que se pueden presentar y que son de naturaleza humana. ¿Ustedes pueden sentir lo que esa niña en ese momento sintió? Imagino que sí. Por eso la compasión, el consuelo, no es un acto nada más que va de sobra. Es algo que requerimos los seres humanos todos los días. Y a veces hay frases que dicen, oye, no es consuelo o consuelo de muchos, consuelo de tontos. No, no se refiere a ese tipo de consuelo. Se refiere al consuelo específico entre vínculos y significados. Por favor, hagamos la tarea de esto y te pediría que así como ves esta imagen que estamos colocando aquí, te permitas tú imaginarte como niño y en qué momento necesitabas consuelo y de quién. Dibújalo, ponle nombre, ponte ahí y abrázate. Y de aquí en adelante, cuando tengas contacto con estos niños, aprende a tener esa paciencia, esa escucha para saber que hay momentos muy importantes en los que necesitan de tu consuelo y que tener ese consuelo va a tener muchos, muchos beneficios para la vida de todos. Aquí voy a hablar de algunos. El consuelo reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.
estimulan la producción de serotonina y de dopamina. Hace que los neurotransmisores favorezcan el sentimiento de felicidad y de bienestar. ¿Cuántas veces nos equivocamos en el trabajo y necesitamos que alguien nos dé consuelo y nos diga, ok, mira, sí la regamos, y sobre todo ya en la vida adulta, pues hay que decirlo como es. Sí la regamos, pero ¿qué crees? Hay esta oportunidad, hay esta manera de mejorarlo, hay esta manera de hacerlo. ¿Qué tanta herramienta tenemos nosotros para a veces reconocer ese consuelo que nos dan, apreciarlo, agradecerlo y ser mejores cada día? Otra más, fortalece las relaciones y la empatía, refuerza los lazos afectivos de confianza y comprensión. Todo en nuestra vida tiene un vínculo y un significado. Si nosotros establecemos buenos lazos y tenemos buenos vínculos y buenos significados en nuestra vida, siempre vamos a elegir cosas mejores, vamos a elegir muchas más situaciones que nos reconforten y sobre todo vamos a poder ser también un camino, una herramienta para la mejora continua en nuestra familia, en nuestra empresa, en donde más les gusta, en las cosas que hacemos cada día, en el estudio de algo. ¿Qué otro punto importante? Aumenta la resiliencia y la autoaceptación. Qué importante es saber que somos dignos de equivocarnos. ¿Qué tanto es bueno saber que ante alguna situación recibimos ese consuelo y esperamos para poder aprender a pasar una pérdida? ¿Será importante el consuelo? ¿Será que consolar solamente es dar un abrazo? No, estamos haciendo un acto de amor que conlleva muchas otras situaciones. Algo más, contribuye a la salud física y emocional de las personas. Las huellas de abandono están cuando no nos hemos sentido comprendidos, cuando no hemos sentido el cariño del otro hacia lo que nos ocurre en nuestra vida. Y creo que esto es algo sumamente importante para los seres humanos. ¿En cuántos momentos no les hemos dado a nuestros hijos la escucha? ¿En cuántos momentos por un momento de prisa y sentimos que están enojados y que están irritables y no les damos consuelo? No averiguamos por qué a través de un simple abrazo, de unas simples palabras, podemos enterarnos de muchas cosas. Los niños que han sido abusados normalmente cuando ya se enteran los padres es porque no ha sucedido una vez, han sucedido varias veces. Y esto es real. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos escuchar, que no sabemos dar consuelo a cuando alguien en algún momento de su vida se siente mal. Y bueno, por último, puedo decir que algo muy importante del consuelo es que potencializa el hecho de la esperanza, de que las cosas pueden ser mejores, de que alguien nos escuchó, de que alguien nos creyó y sobre todo de que las cosas pueden cambiar y ser posibles. Insisto mucho en eso, ¿no? En que podemos tener una actitud hacia la vida más proactiva, más positiva. En fin, este es otro capítulo más de Mujer del siglo XXI con Adriana Gaitán. Estoy sumamente agradecida porque me escuches, sumamente agradecida porque puedas tomarte esos momentos de humildad que yo me los he tomado al escribir este libro y saber que en algún momento no hemos sido consolados, que no vivimos para nosotros y que no les hemos dado a los demás, pero sobre todo que sí podemos darles a través del consuelo, a través de un abrazo. Y voy a cerrar con la frase, ¿no? Porque cuando no decimos, no permitimos a veces simplemente el contacto, el que nos abracen, es porque tenemos miedo. Así que dice, cuando tenga miedo, abrázame y enséñame a ser valiente. El consuelo es un acto de amor que nos ayuda a enfrentar la vida de otra manera, que nos ayuda a saber que aunque tengamos miedo, podemos ser valientes. Muchas gracias por escucharme en un programa más de Mujer del siglo XXI con Adriana Gaitán y nos vemos en algunas hojitas más, en algunos capítulos más de este libro que lo que pretende es llenar tu vida
de herramientas que te permitan formar un criterio para poder sanar la tuya y llevar de la mano a quienes amas y que están creciendo en este mundo que puede ser mejor. Evitar las condenas generacionales es muy importante y en eso estamos trabajando. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias. El contenido de este video podcast está basado en los valores, la experiencia, los estudios y la libre opinión de la autora y sus invitados. Su propósito es compartir ideas, conocimientos y perspectivas que pueden servir como guía o inspiración. Somos respetuosos de la opinión de quienes nos escuchan y de la visión de los expertos invitados. Sin embargo, es responsabilidad de cada persona evaluar, reflexionar y considerar sus propias circunstancias antes de tomar decisiones basadas en la información aquí presentada.